Gracias. Un gusto estar compartiendo este tiempo. ¿Cómo están después del almuerzo? ¿Mucho sueño? ¿Ahí? ¿Hay que despabilarse un poco o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Nos despertamos? Bueno, a mí me pidieron que hable de este tema de fe, vocación y trabajo. Y lo primero que yo pensé es en una pregunta, ¿sí? ¿Podemos pensar la vocación sin la fe? La idea de vocación es una idea que se ha ido secularizando con el tiempo, ¿sí? Y ustedes conocerán, como yo conozco también, materiales del mundo académico que hablan de la vocación, ¿no? Que están muy asociados a todo lo que tiene que ver con las ciencias de la educación, la psicopedagogía y otras disciplinas como la psicología, que piensan en torno a esta idea de vocación desde una mirada, podríamos decir, secular, científica, ¿no? ¿Uso este por pasar? Genial. Entonces yo pensaba en esa pregunta. ¿Podemos imaginar la vocación sin la fe? Y les quería leer una cita de Max Weber. ¿Saben quién fue Max Weber? ¿Sí? Algunos me miran y no. Sí, la mayoría lo conoce, ¿no? Un autor de sociología clásica que tiene una obra que se llama El espíritu del capitalismo y la reforma protestante, en el que él dice estas palabras que yo les quiero leer. La idea de profesión es producto de la reforma. Lo absolutamente nuevo era considerar que el más noble contenido de la propia conducta moral consistía justamente en sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Y sigue, tal era la consecuencia inevitable del sentido sagrado del trabajo y lo que engendró el concepto ético-religioso de profesión, que como único modo de vida grato a Dios reconoce no la superación de la eticidad intramundana por medio de las ascesis monásticas, sino precisamente el cumplimiento en el mundo de los deberes intramundanos que a cada cual impone la posición que ocupa en la vida y que por lo mismo se convierte para él en profesión. Un poco complicada la lectura que les, ¿no? O se despiertan o se duermen, pero espero que se despierten. ¿Qué es lo que dice Weber en esta frase? Que la reforma protestante, una de las cosas que hace es poner a la vocación en el centro de la discusión. Y la vocación entendida más allá del convento, que era la comprensión anterior que había, ¿no? Que la profesión, el sentido vocacional estaba asociado a las vocaciones sacerdotales que requerían recluirse del mundo para seguir el llamado de Dios. Bueno, lo que la reforma protestante va a hacer es sacar la vocación del convento, ¿no? Y llevarla al mundo. Y esto lo dice Weber, que estudia muchas cosas. Ustedes tendrán su postura sobre la obra de él. A mí me parece que es muy interesante porque él lo que hace es seguir la pista de los cambios que introduce la reforma, cómo impactaron en otros aspectos de la vida y la cultura. Pero la realidad es que esta idea de vocación, como llamado de Dios a involucrarnos en el mundo, es un concepto nuestro, no es un concepto secular. Digamos que las ciencias sociales nos los han robado, como tantos otros conceptos, ¿sí? Y lo digo como cientista social. Cuando uno hace la arqueología de los conceptos, muchos conceptos vienen de nuestras discusiones bien confesionales, ¿sí? Y las ciencias sociales las retoman. Y en vocación pasa eso, porque cuando ustedes leen sobre el sentido de vocación, tiene que ver con el llamado, ¿no? ¿Y de quién? ¿Quién llama? Dios. Dios llama. No podemos pensar la idea de vocación si sacamos a Dios de la ecuación. Obviamente lo que por ahí la secularización va a hacer es poner en ese lugar del que llama, qué sé yo, la naturaleza, la humanidad, la cultura, las expectativas familiares, las demandas culturales, yo qué sé, algo así. Pero nosotros entendemos que la vocación no se puede pensar sin la fe. Yo al menos creo eso, porque el que nos llama a hacer algo que trascienda y que tenga sentido es Dios. Si no, no hay idea posible para mí de vocación en el sentido completo del término, que en este uso tiene ya más de 500 años. ¿Sí? No es una cosa reciente, sino es algo que se ha usado mucho. Hay una obra de Fletcher y Ropero que toma esa misma idea, ¿no? Que la vocación que
se instala durante la Reforma, no se los voy a leer, así no se duerman, léanlo ustedes ahí de la pantalla, se refiere a involucrarse en el mundo, ¿sí? Esa es la vocación que, como se entiende a partir de la Reforma Protestante, es decir, ya no se trata de seguir la voz de Dios, mantenernos dentro de un espacio confesional o religioso o institucional, sino se trata de seguir a Dios en aquellas cosas en las que Dios nos invita a seguirlo, ¿no? Y hacer lo que Dios nos pide que hagamos en distintos espacios de la sociedad, y no solamente dentro de la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de vocación, para mí, una de las cosas que me surge siempre y que creo que hace a la pregunta que uno se puede plantear, es cómo identificar nuestra vocación si la entendemos como llamado de Dios. Yo los invito a que no piensen la vocación como la vocación ministerial y la vocación secular, o el llamado de Dios para la iglesia y el llamado de Dios de lunes a sábado, ¿no? Para mí el llamado de Dios a nuestra vida es uno, para toda nuestra vida, 24/7, ¿no? En todo lo que hacemos. Y creo que Dios nos llama, y cuando nos llama nos invita a llevar su reino a distintos espacios y lugares dependiendo de las épocas de nuestra vida, los momentos en los que Dios nos invita a seguirlo a Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber yo, o cómo puede saber alguien, cuál es su vocación, cuál es su llamado? Yo les quiero dar solamente 3 ideas y hay montones más que podríamos pensar, pero 3 así como para pensar, ¿no? Una es que creo que tenemos que creer que Dios nos puede llamar. Yo tengo que creer que Dios me puede llamar a mí porque si no, no me voy a dar por aludida. ¿Vieron cuando llaman que el celular te pone spam? ¿Uno qué hace con ese llamado? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Lo atienden? Y no, porque ya sabemos que nos quieren vender algo. Pobre la gente que trabaja en telemarketing, la reman para que alguien les atienda. Pero bueno, a mí si me suena el celular y ese spam no lo voy a atender. Y creo que con el llamado de Dios a veces pasa lo mismo, ¿no? Dios nos llama y nosotros no escuchamos. Yo creo que Dios nos llama a todos a seguirlo a Él. Y entonces una parte importante es que independientemente de tu edad, tu situación o lo que estés viviendo, tenés que creer que Dios se va a comunicar con vos y para esta temporada de tu vida Dios tiene un llamado que te está haciendo, ¿sí? Si yo creo que Dios me puede llamar, entonces voy a poder estar atenta a ver cuál es ese llamado de Dios. Y sí creo que el llamado de Dios no es algo estático, sino que tiene que ver con nuestra relación con Él. Entonces puede cambiar. Yo no soy de esa postura, no sé ustedes si lo han escuchado, ¿no? Pero por ahí, en algunos lugares donde yo crecí de chica, nos decían que el llamado de Dios era a una cosa, ¿no? Siendo yo mujer, pastora no podía ser, en aquel entonces, sino misionera. Era lo que más se le acercaba. Entonces, tenía que responder a ese solo llamado el resto de mi vida. Y entonces, para poder seguir a Dios, yo tenía que configurarme la idea que algún día me iba a ir de viaje a otro país a cumplir una labor misionera, porque yo de veras quería dedicarle mi vida a Dios. Pero se entendía, en aquel entonces, el llamado como un llamado muy estático, que era una cosa en tu vida y hasta ahí llegaba, ¿no? Para mí el llamado de Dios es otra cosa y me parece que tiene que ver con el propósito del llamado, ¿no? Yo creo que Dios no nos llama a una posición institucional. Dios no me llamó a mí a ser pastora de la Iglesia Bautista de Martín Coronado, por más que lo soy. Ni me llamó a ser rectora del seminario. Eso es parte de mi caminar con Él. Es parte de lo que en esta época de mi vida yo estoy haciendo. Pero yo estoy caminando en mi llamado desde hace mucho. Y estuve haciendo otras tareas que Dios me desafió a hacer. Y cumpliendo otros ministerios que el Señor puso delante de mí. Y enseño en la universidad porque eso también es parte de mi llamado. Y hay que estar en las facultades sociales de la UBA o la de La Matanza. No es fácil estar ahí. Ahí está mi llamado misionero a pleno, ¿sí? Pero de otra manera, que no es la que yo entendía cuando tenía 12 años y me decían seguro que Dios a vos te llamó a ser misionera, ¿no? El llamado de Dios entonces para mí no es a una posición fija o a una sola meta en nuestra vida, sino que tiene que ver con seguirlo a Él, a lo que Dios está haciendo. A mí me encantan esas palabras de Jesús cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿no? Y yo trabajo.
No solo porque me gusta estar trabajando, sino por el modelo que nos da Jesús, de seguir a Dios en lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, creo que el propósito del llamado tiene que ver con nuestra relación con Dios, de poder seguirlo a Él, y ahí está el eje de nuestra vocación, y que tiene que ver con un sentido de trascendencia del reino de Dios. El propósito de Dios en el llamado que te hace, no lo podés entender en términos de nuestro ambiente cultural actual. Nuestra cultura, ¿qué te va a decir? Hacé lo que te haga productivo, hacé lo que genere riquezas o lo que genere ciertos resultados muy tangibles y económicamente relevantes, o que te dé éxito, ¿no? Hay como marcadores de lo que sería un buen propósito para tu vida que la cultura te pone y que son de esta época. Hay que ponerlo en perspectiva también, ¿no? A mí me gustan mucho los estudios culturales por eso, porque nos permiten objetivar la cultura en la que vivimos y mirarla como un toque de afuera, aunque somos parte, ¿no? Pero mirarla un poquito. ¿Qué es lo que la cultura dice que vale la pena dedicar tu vida? Y generalmente son cosas bastante efímeras y bastante poco trascendentes. Me gusta mucho esta frase de otro libro que se llama Morir en Occidente, de Philippe Arié, que ahí habla de el imperativo de nuestra época cultural de ser feliz. ¿Qué hay que ser? ¿Para qué tiene sentido la vida? Para ser felices. ¿Alguien vio Mericondo? ¿Vieron Mericondo lo que dice que hay que hacer con la ropa cuando uno elige qué ropa se va a quedar o qué no? ¿Qué pregunta hay que hacerle a la ropa? ¿Me hace feliz este pullover? ¿En serio, Mericondo, me hace feliz? Es el filtro para decidir con qué ropa te quedás, ¿no? Si no me hace feliz, la doy, la regalo, la tiro. Y si me hace feliz, ¿te puede hacer feliz una prenda de vestir? ¿No? Bueno, un poco el objetivo de esta época está dado por eso, por la búsqueda de la felicidad, que termina siendo como la zanahoria puesta en un, ¿no? Que te lleva a consumir productos porque te dan felicidad, a tomar decisiones de iniciar o terminar relaciones con ese eje. Si te hace feliz, la sostenés; si no te hace feliz, la descartás. Y esta trampa de la felicidad como propósito de vida tiene muchas implicancias, ¿no? Una es que no se puede estar triste, que cuesta mucho frustrarse porque es culturalmente incorrecto, ¿sí? Y eso trae muchas derivaciones de problemas de salud mental en muchas personas. Pero también para mí, una de las consecuencias es que cuesta reconocer el llamado de Dios, cuando el llamado de Dios no va a apuntar a que seas feliz, en términos de tomate una coca y sé feliz. El llamado de Dios va mucho más profundo que eso. Va a la realización de un propósito en tu vida, que va a tener momentos de felicidad, seguro, pero también va a tener momentos ¿de qué? De dolor, ¿de qué más? De prueba, de tentaciones, de pérdidas, de frustración, de dejar cosas de lado, de sacrificio, de cansancio, de renuncia, de desgaste. También va a tener eso. Yo no estoy diciendo que hay que ser estoicos, volvamos a la Edad Media y si sufrimos acá, reinaremos allá. No, no digo eso. Lo que digo es que tenemos que problematizar las metas culturales que nuestra sociedad nos pone y animarnos a discernir la voz de Dios en medio de ese ruido que hace la cultura, ¿sí? Porque por ahí Dios te llama y no te da paz, te da miedo. Te da un pánico que te quedas como, pero Señor, en serio. Como le dijo Moisés a Dios, ¿no? Yo que no sé ni hablar, a mí me vas a llamar. Porque Dios nos desafía cuando nos llama. Dios no te llama a ser feliz, te llama a seguirlo a Él. Y eso a veces involucra un montón de condimentos mucho más profundos que la felicidad como meta. Entonces, creo que al buscar ver esta relación entre nuestra fe y nuestra vocación y el trabajo que hacemos, tenemos que profundizar el propósito que tiene lo que hacemos. Cuando estamos trabajando, estamos buscando la felicidad, estamos yendo por un mal camino si hacemos eso. No es la razón por la cual sostenernos en un trabajo.
Y para mí en cualquier trabajo que Dios nos pone es nuestro ministerio, ¿no? Donde tenemos que ministrar del amor de Dios en esos lugares, de la presencia de Dios en esos espacios, de lo que Dios nos dé, la gracia que recibimos, compartirla en el espacio donde Dios nos pone a trabajar. Entonces, creo que hay que discernir muy profundamente el llamado de Dios para poderlo entender, y para eso, lo tercero que yo pensaba es buscar información en los lugares adecuados. ¿Está mal estar desorientado sobre cuál es el llamado de Dios para mí en este tiempo? ¿Qué piensan? No está mal. Es lógico, nos pasa muchas veces tener momentos de desorientación. O de confusión, o de este aturdimiento que yo les decía, o de no terminar de comprender. Entonces está bueno buscar información en los lugares adecuados para que nos ayuden, ¿sí? Obviamente la palabra de Dios y todo lo que podemos conocer de Dios en su palabra. Dios no me va a llamar a ser una asesina serial, ¿no? No, claramente, porque no es Dios. Entonces yo puedo discernir la voz de Dios si aparece algo que me invita a la corrupción, a dañar a otros o lo que fuese. A eso Dios seguro que no, lo tachamos de la lista. Pero hay otros elementos que se hacen más difíciles de distinguir. Entonces para mí está bueno buscar consejo, ¿no? Preguntar, hablar de eso. ¿Sabes que no sé para qué vivo? ¿Para qué me levanto a la mañana y voy a esa oficina o voy a esa universidad o voy a esa iglesia o voy a donde voy? No sé para qué, no sé qué sentido tiene lo que estoy haciendo. Y pedirle a alguien que te ayude a entender. En ese sentido, es importante elegir con quién hablas, ¿no? Hablar con gente que tenga un buen corazón. A mí me pasó de joven recibir muy malos consejos de gente que lo único que tenía era envidia de mí. Porque era joven, porque me había casado, porque me iba bien en la facultad, no sé. La envidia no es muy racional, es estúpida, pero existe. Es una de las obras de la carne de la que habla Gálatas, ¿no? Entonces, si vos te vas a hablar con alguien envidioso, te va a desorientar, porque no quiere que te vaya bien. El envidioso no se alegra cuando a otro le va bien, se pone triste. Entonces, hay que filtrar a quién uno le pide consejo. Y en eso darse cuenta. Como dice el proverbio, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si algo te hace ruido, busca más consejo, ¿no? No te cierres a escuchar otras voces. Entonces, buscar personas que tengan una visión de largo plazo, que tengan un corazón generoso, que te ayuden a entender lo que Dios te está invitando a hacer y que no sea gente que te quiere de mano de obra de su propio proyecto, ¿no? Porque hay mucha gente que te va a orientar para que vos le sumes a lo que está haciendo. Entonces resulta que Dios te llama lo mismo que a esa persona. Ojo al piojo, porque por ahí es rentable aconsejar a gente que se sume a lo que yo estoy haciendo, pero no está bueno, es manipulación. Uno tiene que distinguir, ¿sí? Por eso digo que está bueno buscar distintos consejeros que te ayuden a descubrir por dónde va el llamado de Dios para tu vida en este tiempo. Y hay muchos momentos de nuestra vida donde Dios nos puede redireccionar y no está mal que Dios te redireccione, ¿no? Que Dios te reencamine en función de los planes que Dios tiene o las situaciones que se dan. A veces Dios nos pone en lugares donde después es necesario que salgamos de esos lugares y no por un fracaso, solo porque Dios nos quiere en otros lugares. Y entonces hay que seguir a Dios a donde Dios nos va llevando, ¿sí? Eso no quiere decir ser inconstante ni caprichoso ni nada de eso, sino seguir a Dios y estar dispuestos a hacer los cambios que necesitamos hacer cuando el Espíritu Santo pone en nuestro corazón que es el tiempo de hacer un cambio, ¿no? Entonces yo pensaba para ir cerrando en estas dos historias de pescas milagrosas. Seguro ustedes las conocen bien, ¿no? ¿Se acuerdan las pescas milagrosas? La primera se da cuando Jesús llama por primera vez a sus discípulos. Ahí yo puse un fragmento de Lucas 5, que Jesús los llama y ellos estaban haciendo ¿qué? Pescando. Bueno, intentando, y no les estaría saliendo, ¿no? Entonces Jesús les dice que echen las redes, qué sé yo, ¿y qué pasa? En el primer relato, ¿qué pasa? Recogen. ¿Cuánto recogen? Mucho. ¿Y qué pasa con los barcos?
casi se hunden, tienen que pedir ayuda porque se les hundían los barcos de tanto que pescaron. Entonces, al final de ese momento, Jesús le habla especialmente a Simón, porque Simón se queda como asustado, ¿no? ¿Se acuerdan la historia? Y Jesús le dice, no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Es el primer llamado que Dios le hace a Pedro y a Jacobo y Juan que estaban ahí. Lo llama en ese contexto. Bueno, después pasa todo el ministerio de Jesús, Jesús muere, Jesús resucita. En ese tiempo que Jesús murió, ¿se acuerdan lo que hizo Pedro, no? Lo negó. Y entonces Juan 21 tenemos la otra pesca milagrosa, que es cuando Jesús ya resucitó. ¿Y qué están haciendo otra vez los discípulos? Intentando pescar, otra vez. Porque no les está saliendo, ¿sí? Están ahí tratando de pescar, no pescan una. Entonces Jesús aparece y les dice que pesquen en determinado lugar. ¿Y qué pasa ahí? Pescaron 153 pescados. No sé de qué medida serían, capaz esos anchos del mar de Galilea. Pero fíjense qué pasó. Ahí la red no se rompió. La red pudo contener esa pesca milagrosa. No había otras barcas a quien pedirles ayuda. Y los discípulos llegan a la orilla y Jesús los estaba esperando con el asado, ¿no? Un buen desayuno palestino. Y ahí Jesús le hace un llamado a Pedro, que ¿cuál es? Apacienta mis corderos, le dice primero, ¿no? Porque dice, ¿me amas? Pedro dice, sí, te amo. Entonces, apacienta mis corderos. Después le dice, cuida de mis ovejas. Después le dice, apacienta mis ovejas. Para mí en estos dos llamados de Jesús hay algunos elementos que son muy interesantes, ¿no? El primero es esta cosa sobrenatural de la pesca, pero en un contexto diferente. En la primera pesca las barcas casi se hunden, en la segunda pesca las redes como que no, ¿no? Como que hay una que no se rompen, ¿no? Hay una cosa de la resurrección de Jesús y su victoria que cambia las condiciones naturales de esa misma pesca milagrosa que sucede. Y para mí es importante entender eso, ¿no? Porque después que Jesús venció la muerte hay cosas que cambian en cuanto a lo que Dios puede hacer a través de nosotros y en nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, el Señor le cambia la bocha a Pedro ahí, ¿no? Porque no le dice vas a ser pescador, le dice vas a ser pastor. Y Pedro no venía siendo pastor, venía siendo pescador de oficio. Y yo creo que hay todo un sentido ahí de ese cambio que Jesús le propone a Pedro, como bueno, le da pata para arriba a la vida, ¿no? Y le dice, ahora vas a hacer algo que no tenés ni la menor idea cómo hacer. Porque hasta pescar veníamos. Les costaba a veces, pero veníamos. Pero apacentar ovejas ya era otra cuestión. Y el Señor lo desafía a Pedro a un ministerio diferente a lo que él venía haciendo antes. Entonces, en estos dos llamados de Jesús podemos ver varias cosas. Ustedes lo pueden seguir pensando después seguramente. Pero creo que la clave está en entender que el llamado de Dios tiene que ver con quién es Dios y lo que Él quiere hacer, y no tanto con quién soy yo. Pedro era más o menos el mismo, ¿no? Había aprendido con Jesús, lo había negado, parece que seguía siendo bastante cabezón, y Jesús lo sigue llamando. Así que por ahí vos también te las has mandado, pero seguramente Dios te sigue llamando, porque se trata de Él, de lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. No se trata de lo que yo logre o lo que yo haga bien o no, ¿no? Es la gracia y el poder de Dios obrando a través nuestro. Por eso para mí, pensarte como alguien que tiene resultados sobrenaturales en el trabajo es pensarte como alguien que es llamado por Dios a cumplir ese trabajo. Entonces vos podés pescar y que no se rompan las redes. Y no era una actividad religiosa, era una actividad comercial. ¿En qué estás involucrado? Bueno, en eso que vos estás. Podés ver el poder sobrenatural de Dios haciendo milagros. Y no interesa si estás en el templo o no. Interesa que estés siguiendo la voz del Señor que te dijo, pescá ahí. Quédate ahí, hacé esto. Y si lo haces, si lo obedeces, vas a ver el resultado de su poder en tu ministerio, en el ambiente en el que te estás moviendo. Pasa que a veces como que lo dejamos a Jesús afuera del trabajo. Lo dejamos a Jesús afuera de los desafíos de lo que estamos haciendo y sentimos, bueno, Señor, con esto junto plata y después cumplo mi llamado, que es un engaño gigante, es una mentira enorme. En todo lo que hacemos podemos estar respondiendo al llamado de Dios y ver ese poder de Dios mostrándose en nuestro ministerio.
Entonces, para mí, el llamado de Dios es algo que descansa en el poder de Dios, en los propósitos de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros y que muchas veces nos saca de lo conocido. Así como de pescar a apacentar en el caso de Pedro, pero yo creo que si ustedes escuchan historias de vida de muchos que estamos acá y que hemos tenido diferentes experiencias de servir a Dios, muchas veces Dios nos pone en cada lío, ¿no? Dios te pide que hagas cosas y decís, Señor, soy yo, Señor, que tengo que hacer esto. Es verdad que me estás pidiendo eso a mí. No te equivocaste de número. Y no se equivocó. Dios muchas veces nos invita a cosas que son desafiantes, porque en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad es donde se nota su poder y su amor. Si no, nos vamos a confiar en nosotros que ya sabemos. Yo creo que cuando ya te sentís muy seguro en un ambiente, Dios pronto te invita a otra cosa para sacudirte ahí, ¿no? Que uno no se achanche en que ya lo sabe hacer, sino que podamos confiar y depender de Dios. Y creo que el llamado de Dios y la vocación que Dios pone como para seguirlo a Él va mucho más allá de nuestros sentimientos, ¿sí? No interesa si te sentís preparado, preparada, no interesa, es Dios que te llama. Entonces, capaz que vos te sentís que sos la última persona que elegirías, pero ¿y si vos no sos Dios? Ese es el problema, que es Dios el que te elige, no vos. Entonces, uno no tiene que guiarse por sus sentimientos, ¿sí? No vamos a ser personas sin sentimientos, porque los tenemos, pero hay que ubicarlos en su lugar. No te guíes por eso. Porque si te guías por el miedo que sientas o el vértigo o tu propio sentimiento de inadecuación, no te vas a animar a seguir lo que Dios te está invitando a hacer, ¿sí? Ni tus sentimientos ni los de otras personas que por ahí podés tener cerca y que no te tengan fe, entre comillas, y te digan que no puede ser que Dios te esté llamando a vos. Y se pueden equivocar, como nosotros todos nos podemos equivocar. Entonces no hay que dejarse llevar por los sentimientos, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que me dice, yo ya estoy grande para, típico. ¿Quién dijo? Anda a decirle a Caleb que estaba grande. Cuando Dios quiere hacer algo, no interesa tu edad. O soy demasiado joven para, típico. Bueno, hay cantidad de ejemplos en la Biblia de gente que Dios usó siendo chicos. ¿Por qué sos joven? ¿Quién dice? Vos decís, el sentido común, te dice tu vieja, te dice tu papá o tu líder. ¿Qué dice Dios? ¿Sos joven o no? Capaz que no. Capaz que es el tiempo de animarte a dar un paso de fe y seguir la voz de Dios. Y creo que ahí es donde es posible que encontremos el sentido de propósito de lo que Dios nos invita a hacer, ¿no? Como algo que atraviesa todas las esferas de nuestra vida, en las actividades que hacemos, y no dejarlo como algo encasilladito en solo algunas respuestas posibles. Entonces, ¿cuál es tu llamado, tu vocación? Y hay que buscar. No te quedes con los 4 oficios, ¿no? Pastor, maestro, evangelista, profeta. Abrí un poco, abrí. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué significa el propósito de Dios para vos en este tiempo? En los contextos donde Dios te abre puertas también, donde Dios te pone, ¿no? ¿A qué es lo que Dios te está desafiando? Y animarnos a seguirlo a Él. Yo estoy así como muy con las ideas de la reforma, ¿no? Dios no nos llama al convento, Dios nos llama al mundo. Nos llama a llevar su reino donde sea que nos pone. Y creo que hay que animarse a seguir la voz de Dios y a responder a su invitación en la medida en que podamos, bueno, junto con otros que nos sostienen y nos cuidan, acompañar ese camino de seguir al Señor. ¿También? Bueno, esas eran mis ideas para contarles hoy y dejarles estos temas para seguir pensando. No son temas que se agotan en una presentación breve, pero sí creo que hay que inquietarse, ¿no? Hay que animarse a pensarlos y no achancharse, sino ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque en sus propósitos y sus planes seguro hay mucho por delante, mucho camino te resta, como le dijo a Elías el ángel, que a veces uno está cansado y dice, bueno, ya está, y come algo y dale, dale porque seguramente Dios tiene propósitos para vos. Gracias.